auténtico desastre. Para remediarlo, el gobierno envía nuevas tropas en parte formadas por reservistas. Muchos están casados y tienen hijos. Se produce entonces una fuerte reacción popular que va a dar lugar a los hechos conocidos como la Semana Trágica. En Barcelona, cuando los reservistas son obligados a embarcar, estalla una huelga general que deriva en insurrección violenta. Son incendiados y destruidos gran número de templos y conventos. El ejército interviene para dominar a los huelguistas. Se acusa de instigador de los sucesos al pedagogo de inspiración anarquista Francisco Ferrer Guardia. Tras someterlo a consejo de guerra, es fusilado. La ejecución y la forma de llevar a cabo la represión de los demás implicados producen un movimiento nacional e internacional de protesta. Los problemas de Marruecos continúan. La presencia española en el norte de África apenas si es efectiva en 4 ciudades: Ceuta, donde reside el alto comisario; Tetuán, Melilla y Larache, sedes de las respectivas comandancias generales. El resto del territorio está en poder de las tribus que no reconocen el protectorado. Especialmente belicosas son las que habitan en la zona comprendida entre Melilla y Ceuta, ciudades que de hecho están incomunicadas por tierra. En 1921, el comandante militar de Melilla, general Manuel Fernández Silvestre, decide ocupar una serie de posiciones en el interior. Los rifeños, dirigidos por Abdelkrim, atacan a los españoles que sufren en Anual una horrible matanza. La noticia conmociona a España entera. Penosamente se reconquista parte del territorio perdido. En las operaciones destaca el comandante Francisco Franco, que 2 años más tarde será teniente coronel y jefe del tercio. ...1921 es el año más triste del reinado de Alfonso XIII, según comentará más tarde el propio monarca. La causa no es solo el desastre militar, le preocupan también sus consecuencias políticas. En la calle, en las cortes y dentro del propio ejército, no se oye sino una palabra: responsabilidades. Los distintos grupos políticos procuran utilizar la situación para sus propios fines. Las izquierdas antimonárquicas, con el socialista Indalecio Prieto como figura más destacada, se sirven de la catástrofe de Anual para atacar a la corona. El embajador británico Sir Ernst Howard cree con evidente exageración que solo un sistema autoritario puede salvar a la monarquía de caer en un sistema próximo al soviético. En julio de 1923, las Cortes se preparan para un gran debate sobre las responsabilidades que se aplaza hasta septiembre. Pero las Cortes no volverán a reunirse. El 13 de este mes, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se pronuncia en Barcelona. El rey acepta el hecho de fuerza y comienza una dictadura militar. En la situación de descomposición a que ha llegado el régimen, solo caben 2 posibilidades: o una reforma a fondo de carácter inequívocamente democrático, o un golpe violento que trate de solucionar los problemas por la vía autoritaria. En la elección de esta última, el riesgo es muy grande. Algunos lo avisan, el rey lo sabe. Del éxito o del fracaso de la dictadura dependerá la suerte de la monarquía. El golpe del general Primo de Rivera no encuentra oposición en un primer momento. Muchos lo acogen con agrado, los más con indiferencia. En realidad, la clase política, los partidos y el Parlamento están tan desprestigiados que nadie sale en defensa de ellos. La opinión pública tiene la sensación de que acaba de fallecer un moribundo. Si esa resistencia no fuera una mera pasividad, sino que quisieran perturbar con hechos y con actos esta trayectoria gloriosa que le corresponde correr a España
y que está... Tan pronto como es designado presidente del gobierno, Primo de Rivera nombra un directorio militar, si bien se reserva la dirección de la política española. Al comienzo consigue realizar sus primeros objetivos: rápida mejora del orden público y de la seguridad ciudadana, descenso de la conflictividad laboral, represión de los movimientos nacionalistas. Pero con mucho, su éxito más importante estriba en poner fin al problema de Marruecos. Francia había sido reacia a colaborar con las autoridades españolas en el conflicto con Abdelkrim, hasta que éste ataca a los franceses en su zona de protectorado. Los dos países llegan entonces a un acuerdo de cooperación militar, lo que permite a Primo de Rivera planear la operación decisiva, el desembarco en Alhucemas, realizado con pleno éxito bajo la dirección del general José Sanjurjo en septiembre de 1925. Posteriormente, se emprenden una serie de acciones militares que en 2 años facilitan la ocupación efectiva y la pacificación del territorio. Lo mismo que antes las grandes derrotas, esta victoria quedará ahora en la memoria del pueblo. Desde que toma el poder, Primo de Rivera anuncia que muy pronto se producirá lo que denomina el retorno a la normalidad constitucional. El éxito de Marruecos podría ser ese momento. Puede retirarse como triunfador, devolver a los ciudadanos las libertades públicas suspendidas por el régimen y restaurar el sistema parlamentario de partidos. Pero lo que hace Primo de Rivera es todo lo contrario. Institucionaliza su dictadura y proyecta una nueva constitución que dentro de la monarquía cambie el sistema liberal por otro de tipo corporativo. Ello fomenta la oposición al dictador, de la que forman parte nostálgicos de la vieja política, como el propio conde de Romanones, intelectuales represaliados como Miguel de Unamuno, generales de prestigio como Valeriano Bayler, republicanos como Lerroux o Marcelino Domingo. La oposición se materializa en algunos pronunciamientos militares que pueden considerarse de opereta y que no tienen mayores consecuencias. Sí las tiene, en cambio, el enfrentamiento del arma de artillería con el dictador, quien llega al extremo de expulsar de ella a todos los jefes y oficiales y a cerrar la Academia de Segovia. El apoyo del rey a Primo de Rivera va a enfriar los sentimientos monárquicos de muchos artilleros. Pero estos conflictos apenas preocupan a la mayoría de los ciudadanos. La dictadura es una época de prosperidad económica en la que se da un evidente progreso material, sobre todo en obras públicas y telecomunicaciones, y se registra la decisiva consolidación del capitalismo industrial y financiero en España. También se producen importantes hechos culturales. La dictadura es en realidad bastante blanda. Mientras no se inmiscuyan en política, los intelectuales y artistas tienen amplio campo de acción. En estos años trabajan a pleno rendimiento los hombres de la generación del 98, la de 1914, con figuras como José Ortega y Gasset y Manuel Azaña. Nace la de 1927, con poetas como Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Dámaso Alonso y Gerardo Diego. Es una época de esplendor para la pintura y para la música. Juan Gris, Pablo Picasso, Manuel de Falla. El arte catalán produce pintores como Joan Miró y Salvador Dalí, músicos como Pau Casals y arquitectos como Josep Lluís Sert. El auge cultural no favorece a la dictadura, sino al contrario. La sociedad se ha hecho más ilustrada y exige ser más libre. Sectores que antes apoyaban a Primo de Rivera, ahora le retiran su adhesión e incluso se le oponen.
Aunque los conflictos estudiantiles son un serio problema en el último año del régimen, la enseñanza superior recibe un fuerte impulso con la creación de la ciudad universitaria madrileña, cuya primera piedra coloca a Alfonso XIII en 1929.